Buen día, amada familia, ¿cómo están? Algunos todavía con algo de frío, pero hoy es una mañana calurosa. Sentimos el favor de Dios en nuestra vida. Por favor, acompáñenme a darle una cálida bienvenida a toda nuestra familia de internet, aquellos que están desde las distintas naciones conectados para seguir esta transmisión. Gracias a cada uno de los hermanos, amigos que domingo tras domingo forman parte de esta congregación, aún en forma virtual. Y nosotros aquí presencialmente les decimos gracias por su apoyo, sus oraciones, sus ofrendas y todo lo que hacen posible para identificarse con lo que desde esta casa ministerial se desarrolla. Y a cada uno de ustedes que están presentes, un saludo fraterno en el amor del Señor y gracias por acompañarnos. Entonces, por lo menos, dele un aplauso al que está al lado y de esa manera le dice: qué bueno que estés aquí. Gracias al Señor por este tiempo. Muy bien, quiero complementar lo que el pastor Gerardo ha venido afirmando sobre los términos de la salvación y quiero en esta mañana sumar a esta tarea de edificar sobre entender, conocer y vivir valorando los diferentes aspectos de lo que el escritor a los hebreos le llama esta salvación tan grande. Es tan grande que es imposible describir en palabras o aún tratar de definir en doctrinas algo que es inconmensurable, porque es Cristo mismo revelado. Así que por la grandeza de su autor, por la grandeza de su trascendencia, sus implicaciones, no podremos nunca llegar a un entendimiento pleno, pero queremos ir aclarando distintos aspectos. La salvación no consiste solamente en ser librados de algo, sino ser llenados de alguien. Diga Cristo. Esa es la salvación. Una vida vacía, sin sentido y muerta, ahora es llenada de Él, en su gracia, en su favor. Por lo tanto, esta salvación se expresa no por un cambio de hábitos. Dejé de fumar, dejé de hacer aquello, o sea, las malas acciones las dejé y algunos piensan de que eso es la salvación. La salvación no es ser asunto de cambio de hábitos, sino diga cambio de hábitat. Diga de hábitat, sí, porque ahí sí fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, la salvación no se puede ver simplemente como un cambio de vida, sino un intercambio de vida. O sea, Jesús murió tomando totalmente mi vida de pecado y resucitó para darme su vida de gloria. Entonces no es que tú cambiaste de vida, hubo un intercambio de vida. Él tomó tu vida muerta en tus delitos y pecados y ahora te da la vida de Él resucitada en gloria. Yo debiera unirme con ustedes a un amén. Esto es maravilloso. Entendimos en la exposición anterior cómo el perdón y la reconciliación fue un acto legal y consumado que Jesús hizo en favor de todo el mundo. Pero, escuche, su real aplicación, su efectividad de ese perdón y esa reconciliación solo es experimentada en plenitud en aquellos que son salvados por su sangre. Solo los salvados pueden realmente recibir los efectos legales y reales de ese perdón y de esa reconciliación. Porque ese sacrificio de Jesús en la cruz para salvarnos fue suficiente para todos, pero es efectivo, como dice Romanos, para muchos. Son los muchos los que han sido
renacidos en Cristo que pueden realmente valorar esta salvación tan grande. En esta mañana, entonces, quiero abordar otro término relacionado con la salvación. Diga justificación. ¿No les escuché? Y lamentablemente es muy poco lo que la gran mayoría de creyentes sabe acerca de la justificación y lo que se relaciona a esa obra. Muchos confunden la justificación con la santificación. Otros piensan que la santificación tiene que ver con un sentido de integridad, de equidad, producto de mi propia moralidad. La justificación es un efecto, como dije, real en los renacidos y que no tiene nada que ver con lo que es su propia conducta o su propia moral. No son los buenos motivos o los malos motivos lo que caracteriza la justicia de un hombre nacido de nuevo. Es el estado, diga estado, la posición en la que todos los que en Cristo han alcanzado de su obra ser declarados justos. Permítame leerles en Romanos 3, 24 y 26, donde está expuesto esto. De hecho, le animo para que lea Romanos 3 y 4, tal vez unido al 5, para que tenga como todo un panorama de lo que solo en esta carta Pablo expone acerca de la justificación. El verso 24 dice que nosotros, siendo justificados, escuche, gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y cómo fue eso? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y ese es otro término que hoy tal vez vamos a mencionar. Diga propiciación. Por medio de su sangre. Mire, subraye todas estas cosas. Gratuitamente, gracia, redención, Cristo, propiciación, fe, sangre. Elementos que son dados en esta obra maravillosa para manifestar que su justicia. ¿Y cómo manifestó su justicia? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús y de Jesús. ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Solo 3. Ustedes 3 son justificados. ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Esos 8 son justificados. ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Los que hemos sido renacidos, elegidos en su gracia, redimidos por su sangre, somos de la fe de Jesús y pertenecemos a su obra y ahora recibimos su justicia. Por eso, un creyente que no conozca las implicaciones de la justicia de Dios y todo lo que se relaciona con esta obra legal, aunque es beneficiario de ello por gracia, tal vez no experimente si ignora en su realidad lo que ha ocurrido. Y es por esa razón que muchos cometen un pecado y se sienten, diga sienten. Lo que tú sientes no altera lo que eres. Lo que eres es la posición, el estado que Él ya te acreditó, te dio. Pero algunos sienten que ahora están desprovistos del amor, del cuidado de Dios porque cometieron un pecado. Y debemos entender que aunque cometemos pecado
Y por más horrendo y degradable que sea ese pecado, Dios me sigue amando igual. Él no deja de amarme porque yo pequé, porque su amor es incondicional y es dado en gracia, donde Él me ha hecho acepto en Cristo. Por favor, téngame paciencia antes de que articule mal la idea. Ahora, ¿por qué Dios me sigue amando igual? Porque Él no me ama basado en lo que yo hago. Él me ama basado en la justicia de la fe de Jesús que me ha sido acreditada. O sea, Él me ama y me acepta en el amado. Y ahora Él en su trato conmigo, a pesar del pecado, no es un pecador irredento, es un hijo justificado. Diga, hijo justificado. Un hijo justificado nunca pierde su posición y el estado en que Dios lo ha declarado. Por eso, no hay nada que nosotros podamos hacer bueno para que Dios nos ame más o malo para que Dios nos ame menos. Su amor es eterno y es dado en Cristo. Yo hubiera dicho amén. Así que haga lo que haga, entonces fui justificado, pero esto es lo que quiero que entienda. No tomo mi posición de justificado para vivir en pecado. Justificación, declarado justo para siempre, no es una licencia para pecar y vivir desordenadamente. Por eso Pablo, él responde categóricamente a una propia pregunta, que justo en esta abundante gracia nosotros pecaremos para que la gracia abunde. ¿No los escuché? En ninguna manera. Nosotros, justo por el poder y el don de la justicia, reinamos en vida y no somos esclavos del pecado. Ahora, por otro lado, hay algunos creyentes que cuando pecan se sienten indignos del perdón de Dios porque piensan que le han fallado. Hermano, a Dios no lo sorprende tu pecado, ni Él lo considera una traición, porque justamente Él te amó en Cristo y conocía lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Él es el Dios eterno, justo, que en su presencia conoce todas las cosas. Y Él sabía que aún siendo un renacido, irías a fallar. Por eso es que Él proveyó, eso es el providere, lo que Dios provee porque lo ve de antemano. ¿Qué hizo? Dice la Escritura que basado en eso fue que entregó el remedio eficaz y efectivo. Diga, la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Cristo, su Hijo, dice primero de Juan, nos limpia de todo tipo de pecado. Y si alguno hubiere pecado, está hablando a los santos, Juan, no es para los pecadores esta carta, es para los santos. Le dice, y si alguno de ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, no hay condenación justo porque está la absolución lograda por nuestro abogado, nuestro intercesor, que dice es inocente, aunque lo hicimos porque Él me aplica su justicia. Pero una vez más, esto no es un asunto que tomo de forma deliberada para hacer lo que yo quiero. Por eso quiero decirte que cuando Cristo murió en la cruz, por su sangre
perdonó, borró y pagó por los pecados que cometí ayer, que cometo hoy y que cometeré mañana. Yo en su gracia y en el don de su justicia, el perdón ha sido declarado. Ese creyente renacido y justificado tiene una nueva vida, una nueva naturaleza, y él no vive reprimido de no pecar, sino libre de la ley del pecado, y ahora está consagrado a Dios en gratitud por la gracia que Dios le ha dado al salvarle. Por eso esa salvación no es el hecho de santificar al viejo hombre, sino expresar, desarrollar al hombre nuevo que soy en Cristo Jesús. Voy a explicar entonces cómo Pablo presenta en Romanos 7 lo que es la condición del hombre sin la justicia de Dios, y por otro lado la condición del hombre con la justicia de Dios. Lo leerás en casa, Romanos 7, para que tenga el diagnóstico que Pablo hace acerca de un hombre sin la justicia de Dios, y él se pone como ejemplo dando a entender su vida anterior. Pablo, el varón judío, celoso de la ley, conocedor de todo esto, pero no nacido de nuevo, no portador de la naturaleza, sino él en su humanidad. Pablo describe allí el conflicto interior que tiene como un judío celoso de la ley, que dice amar a Dios, honrar a Dios, pero no tiene la nueva naturaleza para expresar la vida de Cristo. Entonces, Pablo muestra que en él opera una ley en sus miembros, en su mente, que lo lleva a violar la ley de Dios y lo pone en un estado de miseria. Escuche bien, yo quiero aclarar que esto no es un creyente el que está hablando. Está hablando es alguien sin la justicia de Dios y que creyó que por las obras de la ley podía justificarse. Y es justo a donde entra su drama, en que haya decir: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Donde hay una ley que está por encima de la fuerza de mi voluntad, de una ley que yo no puedo superar, aunque trato de hacer las cosas correctas. Soy un incapaz, porque en mí opera la ley del pecado que trae la muerte. Él describe ley no en el sentido de un código moral, ley de una fuerza superior a su voluntad. O sea, esa fuerza inherente en la naturaleza pecaminosa que todo hombre sin Cristo y no nacido de nuevo no puede vencer. La ley del pecado no la vence el hombre natural. Por eso requiere de una ley superior que él describe en Romanos 8 como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de esta otra ley que yo no pude con mi voluntad, con mi mente, con mi esfuerzo y cumpliendo estos requerimientos vencer, lo que se llama la ley del pecado. ¿Estamos entendiendo esto? Ok. Ahora, yo quiero que usted vea ahí en Romanos 7, acompáñeme por favor, las tres declaraciones de lo que es el hombre sin la justicia de Dios. Ese hombre es, Romanos 7:14, diga, vendido al pecado. ¿Cómo es ese hombre? Escuche. Literalmente destinado y marcado para vivir haciendo lo malo. Esa es la idea de vendido. Si lo leemos en la versión amplificada, dice así: soy un hombre de carne,
vendido como esclavo al pecado, a fin de que bajo su dominio, me lleve a hacer el mal. Note usted que es una referencia a un hombre vendido al pecado y que es esclavo del pecado. No es un creyente, porque ¿qué somos los creyentes? Diga, comprados por precio. Eso lo dice él en Corintios. ¿Qué es lo que nosotros somos en Cristo? Bueno, yo quiero que definamos, al fin, ¿qué eres? ¿Vendido al pecado o comprado por precio? Si ha sido comprado, entonces no puede estar vendido al pecado, porque eso es redención, el pago de un rescate para sacarte de una esclavitud. Y vamos a explicar luego el término redención, pero no puede ser que los que hemos sido comprados por precio por la sangre de Cristo vivamos vendido al pecado. Segundo, Romanos 7, 17 al 20. Él habla el pecado que mora en mí. ¿El pecado que qué? Mora, oikeo, es el verbo que viene de un sustantivo oikos, que define casa, habitación, morada. Escuche, el pecado que mora en mí. Y Pablo está hablando de que el pecado en él es como un morador, un habitante, el que se siente como dueño y propietario de esa habitación. Ahí es donde él tiene su espacio de dominio. Está diciendo el pecado que mora en mí. Por eso es que luego en Romanos 8 él habla es de que el Espíritu mora. Ese sí es un renacido que tiene el Espíritu de Dios, donde el que mora es ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces viene otra vez la pregunta. Póngase de acuerdo, o el pecado mora en ti o el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Quién mora? No pueden dos coexistir, dos dueños, dos propietarios en una misma casa. Por eso fuiste comprado y eres llenado y habitado por el que pagó el precio. Grite aleluya. Una cosa es el pecado que mora en mí y otra cosa es este tabernáculo terrestre que todavía puede ser expuesto a los vestigios del pecado, pero no del que mora, porque para morar tiene que sentirse dueño. Lo tercero, mire cómo él va mostrando su drama sin la justicia. Soy vendido al pecado. El pecado mora en mí. Quiero librarme de él. Hago las obras de la ley y no lo logro. Trato con la ley de mi mente agradar a Dios y no puedo. Deseo con mi voluntad hacer el bien y termino haciendo el mal. O sea, es una vida caótica. ¿Sabe cómo termina el declarando? Lo que dice ahí en el versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No pudo haber usado otro término para describir su triste condición. Miserable habla de un estado de desventura, que alguien por una condición baja y degradante en la que vive no tiene ningún valor ni esperanza en la vida. Un miserable. Ese es aquel que ha sido vendido al pecado, que el pecado lo ha hecho su dueño y ahora es un esclavo porque mora en él. Entonces, Pablo, al describir la condición de un hombre sin la justicia de Dios, en todo el capítulo 7, que le dije vas a leer en casa, está mostrando que ese hombre sin la justicia de Dios es esclavo del pecado por ser vendido al pecado, que por naturaleza, diga naturaleza, es pecador. O sea, la naturaleza pecaminosa lo gobierna y es la que
tiene Él morando. Esa naturaleza es simiente, semilla de pecado. Es donde está la fábrica de los pecados. La naturaleza de pecado fabrica los pecados que cometemos. Yo no soy pecador porque cometo pecados. Cometo pecados es porque tengo una naturaleza pecaminosa, y esa fue la que Cristo eliminó en la cruz para darme la naturaleza divina que mora en mí. Yo hubiera gritado amén. Ese esclavo al pecado, que por naturaleza es pecador, pues obviamente está programado para practicar hacer el pecado de una forma natural, porque la naturaleza pecaminosa lo gobierna y lo conduce a la muerte. Por lo tanto, lo dijo Jesús, lo dice Pablo: sois hijos de desobediencia, hijos del mal, hijos del maligno, hijos de las tinieblas. Esta es la forma en que tú tienes una relación, yo diría, paternal con vuestro padre, el diablo. Le dijo Jesús a los fariseos: pero ahora tú eres renacido y tienes una relación íntima y comunión con tu Padre eterno, lleno de gracia y de verdad, que te ha comprado por sangre. Alabe al Padre. Para avanzar rápidamente, ¿cómo describe entonces ahora él la condición del hombre en y con la justicia de Dios? Ya vimos la condición del hombre sin la justicia. Para poder entender esto, pues obviamente se va a requerir mucho tiempo de recorrer las Escrituras y comprender esto. Vamos a ver cómo lo resumimos en una pequeña exposición. Necesitamos seguir ahondando, trabajando todos estos elementos. Una de las glorias que el nuevo pacto nos revela es justo de que no radica en algo que se hizo por mí, sino en alguien que lo hizo por mí. O sea, no es lo que se hizo en mí, no es algo, sino alguien que lo hizo por mí. Y eso tiene que ver justamente con Cristo, que es el fundamento del nuevo pacto, que en ese pacto ha hecho una obra legal de la justicia de Dios. Y como ese pacto es mismo Cristo dado por nosotros. De hecho, ya Isaías lo había anticipado. Si lees conmigo Isaías 42, por favor acompáñeme ahí en estos versos. Isaías 42, 1 al 6. He aquí mi siervo. Está presentando en un cuadro profético al Mesías. Yo le sostendré. Él es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Él puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, diga, justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, diga justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Así dice el Señor, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ellas andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Si usted ve como el profeta enfatiza que una de las obras principales de la tarea redentora del Mesías es eso, traer justicia. El versículo 1, el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5 están hablando de que es una acción efectiva, clara, dinámica que el Espíritu ha puesto para que el ungido lo lleve a cabo. Diga, es una obra de justicia. Por eso lo dio por pacto. Él es el pacto dado Dios, para que justo en ese nuevo pacto, que es un acto legal de la justicia de Dios, donde la muerte y resurrección de Cristo se hace efectivo lo que fue profetizado y prometido, para que sea, diga, cumplido. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo?
el cumplimiento de lo prometido. Diga justicia. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es la justicia? Desde el punto de vista teológico, es el estado o propiedad o atributo de Dios que todo redimido, diga redimido, tiene que ser redimido, tiene que ser renacido para que reciba esa aplicación. Lo recibe por medio de la fe, dice Romanos 3. Por medio de la fe en Jesucristo, por su sangre. Aquí está hablando de que hay un sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz. Y ese proceso de imputación, que lo vamos a aclarar algo, es el que se nos da la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justicia es un estado, es una posición irrevocable que se le acredita al redimido en Cristo, y por lo tanto, a partir de ese instante, es visto y tratado como un hijo justificado por la justicia del Hijo que le ha sido aplicada, y ya no es visto como un pecador arrepentido, sino como un hijo justificado. Debiera decir amén. Esa justificación es producto de la obra divina y no de la obra humana. Diga justificación. Con eso estamos hablando entonces el proceso legal, el plan por el cual Dios ha desarrollado que por la muerte sustitutiva de Cristo yo reciba la justicia de un Dios soberano, que por pura gracia y con base en su pacto en el Hijo, nos declara aceptos, nos declara justos en el justo, porque he creído y he recibido lo que la fe de Jesús ha hecho a mi favor. Romanos 4:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia de Dios que fue dada tanto en la ley como por los profetas. Ya leímos a Isaías. Esa justicia Dios la demanda. ¿Por qué? Porque el pecado es una agresión contra la integridad y santidad de Dios. Dios necesita ser reivindicado para hallar que su justicia fue satisfecha, porque su santidad y su justicia no toleran la transgresión. Aquí no se pudo lograr por los sacrificios y todo eso. Era necesario que entonces un mediador que cumpliera la parte divina y la parte humana lograra reconciliar todo, y Él lo hizo en el Hijo, y a Él lo dio en sustituto, y dice: para que por medio de Cristo la justicia de Dios por la fe en Jesucristo sea aplicada a todos los que creen en Él. ¿Hay alguno de ellos aquí? ¿Hay alguno de ellos aquí? Todos los que creen reciben su vida, y en su nombre ahora ellos entonces tienen la justificación. Este término, cuando se relaciona en las Escrituras, ya dije, es aplicado al creyente por la obra del justo, donde ahora en Cristo soy visto y tratado. Y es que maravilloso. Escuche que es ser justificado. Es ser visto, tratado como si nunca lo hubiera hecho, porque eso es justificar. El pecado es perdonado, es absuelto de la culpa, y ahora eres justificado. Dios te ve como si nunca hubieras pecado. La forma como Dios te trata es justificado. Ahí es donde está
la sabiduría de Dios y su gracia soberana, que es imposible describir. ¿Cómo Dios puede tratarme como si nunca hubiera pecado, si en su omnisciencia, en su presencia sabe que cometí pecado y que cometeré pecados? Pero es allí donde está la obra de gracia, y es que Dios te trata justamente porque te ve no en el pecado que acabas de hacer, sino en el Cristo en que tú pudiste renacer. Diga amén. Esto es maravilloso. Justificar es declarado absuelto de la culpa, pero tratado como si nunca lo hubiera hecho. Ahora bien, escuche. El hombre puede perdonar la ofensa, pero no justificar al culpable. Por eso tú puedes perdonar, pero no justificar. Porque tú sí seguirás viéndolo como aquel que te la hizo. Te perdoné, pero en tu memoria, en tu recuerdo, tu trato es aquel que en algún momento me falló. Dios no nos ve así, porque dijo: nunca más me acordaré ni traeré a memoria tus pecados, porque te veo es en Cristo. Oh, aleluya. Por eso Él es el que perdona al pecador, justifica al culpable, y ahora, en su sentido más práctico y real, me aplica su justicia. Es por ello que de forma enfática las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, afirman una y otra vez que el hombre no puede por sí mismo justificarse. Que el hombre por sus obras o las obras de la ley no puede ser hallado justo. Que la justicia o el ser justo no depende de las buenas obras, ni de nuestros comportamientos, ni de nuestra moralidad, ni de nuestra capacidad propia. Es de una obra de gracia. No es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo a favor mío. Oh, aleluya. Escuche, la justificación es el producto, el resultado directo de una obra vicaria. El término vicario o vicario no aparece en las Escrituras, pero se usa en un aspecto teológico. Un término es para describir la muerte de Cristo. Y vicario se refiere a un acto realizado o sufrido en favor de otro, para que los beneficios de ese acto se transfieran a esa persona. Alguien lo hizo por mí y lo que logró por mí lo hace. Entonces, el término vicario lo que está hablando es de sustitución, de alguien que reemplaza el lugar que debía ocupar y ahora él se hace acreedor de la culpa, de la deuda de él, y hace que su sacrificio se revierta a su favor. Diga vicario. Entonces, eso es lo que dice Gálatas, que él se hizo maldición para que heredásemos bendición. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos declarados justos. Diga vicario. No sicario, no confunda. Vicario es vicario es el que entrega la vida por otro. Sicario es el que le quita la vida a otro. No fue sicario, vicario. Entonces, una de las palabras con que se relaciona es eso: sacrificio, sustituto, o de alguien que es un mediador. Uno que va entre dos partes para conseguir justo un efecto favorable a favor de otro. Entonces, aquí es donde nosotros comprendemos lo que Jesús hizo a nuestro favor. Porque en la cruz, ya dije, se llevó a cabo
un intercambio. Diga intercambio. Él se hizo lo que nunca fue para que nosotros fuésemos lo que nunca fuimos. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justos. Yo hubiera gritado amén. Entonces, esa obra sustituta es allí donde le dije que era un efecto legal que se llama imputación. Escuche, Él se hizo pecado, o sea, el pecado que entró en Jesús entró por imputación, no por implicación. Lo nuestro sí es implicación, o sea, yo lo hice, Él no lo hizo. Pero Él se toma el pecado, se hizo pecado y se identifica como pecador y muere como pecador que no hizo, sino hizo. Él tomó el pecado y ahora redime el pecado del mundo. Por eso Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Él juzgó en la cruz el pecado cargado por un hombre justo. Ahí es en ese hombre justo que se hizo pecado que Dios vació toda su ira. Su integridad, santidad y justicia fueron quebrantadas por el pecado humano. Ahora derrama toda su justicia sobre aquel que se hizo pecado, descarga su ira y ahora es satisfecho. Por eso se llama que Él es propiciado, que Él es reivindicado. Dios se siente complacido porque ahora su ira ha sido colmada y ahora Él no tiene enojo con el pecador porque lo ve en Cristo renacido por su sangre. Grite aleluya. Ok. Entonces, Cristo se llevó mi estado de pecado, mi naturaleza pecaminosa y me dio la justicia de Dios. Por medio de su sangre y en esta obra de gracia es que asegura, diga, que su muerte hay perdón y en su resurrección hay justificación. Esto es poderoso, por eso es la grandeza del mediador. Muere pero resucita para garantizar que la justicia de Dios sea aplicada a mí. Diga, un acto legal. Pablo lo dice en Romanos 5:17, esto que estoy hablando de la imputación. Así como la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres. Diga, uno pecó. ¿Quién fue? Pero dice que esa transgresión se le imputa, se le acredita, se le transfiere a todos los hombres. Dice, de la misma manera, o sea, de esta misma forma. Mire por favor para que entienda la obra de la gracia. Adán pecó y su transgresión se le imputa a ti. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo pecaste para que se le acreditara? Diga, no hice nada, pero ya fui imputado de esa transgresión. De la misma manera, como la condenación vino a todos los hombres por la transgresión de uno, así también la justicia vino de uno a todos los hombres. Justicia que da vida. Dígame. Cristo muere, como en Él hubo el pecado acreditado, ahora resucita y sin hacer nada, sin merecerlo nada, solamente por su gracia, se me acredita. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, de la misma manera los muchos son constituidos justos. Quiero que me siga en ese pasaje para mostrarse entonces la triple imputación que describe Pablo. Diga, el pecado de Adán me fue imputado, ¿correcto? Bien, mi pecado fue imputado a Jesús. Se le acreditó a Él. Él muere y resucita para perdonarme y su justicia me es imputada a mí. Yo he recibido, no sé si lo está entendiendo.
Tal vez no. El pastor Gerardo se lo explicará después, entonces yo sigo adelante. Pero yo me gozo. La justicia que está en mí no entró por obras, sino por imputación. No hay nada que yo pueda hacer. Y aún el pecado que llegue a cometer nos elimina la justificación. Por favor, quiero que entienda. En cuanto a naturaleza, escuche, en cuanto a naturaleza, Cristo es más santo que yo. Él es el santo. Pero en cuanto a posición, Él no es más justo que yo. Porque cuando Dios me declaró justo en el Hijo, me dio la misma posición del justo. Por eso soy justificado. Entonces, recuerde, la santificación tiene que ver con lo que hago. La justificación con lo que Él hizo. Por eso esa posición en Cristo no se afecta en nada. Cuando cometo un pecado, lo que se afecta es mi comunión con Dios, pero no se altera la justificación que Dios me dio. ¿Lo estamos entendiendo? Yo hubiera dicho amén. Entonces, aclaro, Dios puso su justicia en mí, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí. Esa justicia, ya dije, no es por obra nuestra, sino por la obra del Hijo y es dada por gracia. Y aquí nosotros tenemos que entender, entender la justicia en lenguaje humano es a veces complejo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros la relacionamos en los términos que la conocemos. Y hay algo muy diferente, la justicia de Dios con la justicia del hombre. No es lo mismo, aunque es la misma palabra justicia, no es lo mismo. Lo que cambia es la esencia, porque la justicia de Dios es inherente a su naturaleza, a lo que Él es. Él es santo, Él es justo, es propio de sí mismo. Él no la recibe, Él Él la tiene por esencia. Yo la recibo por acreditación, ¿correcto? Y a veces el hombre define la justicia basado en un código moral. Ay, esa persona es justa. ¿Y por qué? Bueno, tiene algún sentido de integridad, no hace cosas inmorales. No, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Esto es algo derivado de su carácter. Y aquí es donde vamos a ver rápidamente. No sé, ya se me fue el tiempo y tengo la introducción terminada. Los incidentes que se dieron en esa justificación, rápidamente defino los términos. Diga redención, remisión y propiciación. Eso lo menciona el apóstol Pablo. Quiero que usted me acompañe para ver esos términos. Diga redención. En español es la misma palabra, redención, la lee usted. En griego no. En griego hay distintas palabras para definir redención. Una de ellas es exagoraxo. Es sacar fuera, ágora, que era el mercado de esclavos donde se vendían. Entonces alguien iba y compraba un esclavo y lo declaraba propio, se lo llevaba de la plaza pública a su casa, a su hacienda. Eso era un exagorazo. Lo que está diciendo que Cristo nos redimió pagando nuestro rescate, nos sacó del mercado de esclavitud, allí donde estábamos en la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es un exagorazo. Él nos sacó de la esclavitud y de su ambiente de corrupción donde estaba yo esclavo, para ser ahora libre por su gracia. Diga amén. Se pagó el rescate y ahora es dejado libre. El otro término es lutro, que es el verbo lutron, que es la acción. Y se refiere justamente con ya no de un rescate, porque aquí no fue rescatado, aquí fue redimido. Es de que hubo una acción
para pagar un precio, un rescate. Ya aquí se refiere a la manera en que el Redentor interviene y hace una mediación, paga un rescate para poder redimir. En la ley existía algo que ilustra esto, se llamaba la ley del pariente redentor. A ver, dígalo. No, yo sé que no lo sabe, se lo preguntará el pastor Gerardo. La ley del pariente redentor, decía la ley, era que cuando alguien era vendido como esclavo, recuerde que se permitía la esclavitud, el pariente más cercano podía ir a quien lo compró y pagar el rescate. Era una acción de rescate. Él servía como mediador, su persona era la que lo representaba, sus recursos era lo que lo redimía y tenía por cercanía familiar el derecho de ser el Goel, se le llamaba en hebreo al pariente redentor. Esa es la idea de lo que Jesús hizo, redimirnos. También en la ley existía una manera de rescate del lutrón, y era cuando el Señor estableció la ley de los primogénitos. Lo leerá en casa. En el libro de Éxodo capítulo 13, Levítico, aparece toda esta ilustración. Era que Dios decía que todo animal, cuando diere a luz, el primero de las crías tenía que ser consagrado a Dios. Y dijo, así también de los animales como de los hijos. Entonces, un judío, un israelita, tenía un hijo, pero como Dios no acepta un sacrificio, tenía que redimirlo. Él no acepta sacrificio de víctimas humanas. Entonces, los padres pagaban al sumo sacerdote, creo que eran 5 siclos, para redimirlo. Los primogénitos eran redimidos por el pago de su pariente redentor, dando un recurso, y ahora ya podían ser libres. Se llamaba la ley de la redención de los primogénitos. Escúcheme esto, por favor. Jesús cumplió todos los requerimientos de la ley. Él se circuncidó, él fue presentado en el templo, él fue sometido a toda la ceremonia de la ley. De la única que él no cumplió es esta: él no participó de redención. Recuerde que él es el primogénito, pero él es el primogénito del Padre, no de José. Por eso José y María lo presentan, José y María lo circuncidan, pero José y María no pagan su redención, porque el que pagó fue el Padre al ofrecerlo, y que pudiera ser el pariente más cercano, se identifica con nosotros como nuestro hermano mayor, y ante el Padre dice: yo lo redimo, yo pago el rescate y ahora son libres. Diga aleluya. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Diga remisión. Eso es posible para que haya justificación. ¿Por qué? Remitir es la idea de trasladar, de remover, de quitar. Y es el acto que ocurrió en la cruz, de cómo se transpone el pecado de uno en otro. Como el pecado mío fue remitido a otro, a Jesús, que no hizo pecado. También la ley ilustra esto, lo leerá también en su casa, tiene muchas lecturas. Se llamaba el Cordero de la Expiación, por eso la remisión, la expiación, la propiciación, todo esto tiene que hacerse legalmente para que se dé la justificación, cosa que no cumplía la ley, pero lo estaba simbolizando. El día de la expiación, el pueblo de Israel traía 2 carneros para ofrecerlo. Uno era degollado, su sangre era puesta en el propiciatorio por el sumo sacerdote. Después que
terminaba esto, el sumo sacerdote venía y delante del pueblo ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, que le llamaban el de Azazel, el que se ofrecía. Al remitir los pecados del pueblo sobre este macho cabrío, estaba diciendo: él ahora lleva la culpa. Pero para que el pueblo no la viera, porque el pecado era perdonado, cubierto por un año, se comisionaba a alguien que fuera un largo trayecto, se internara en el desierto, zonas desconocidas, distantes, y lo soltara para que él remitiera los pecados del pueblo. Y fue lo que se hizo en la cruz, donde Jesús es los dos carneros, el que ofrece su sangre para quitar el pecado, pero también el que fuera del campamento llevó la culpa, fue remitida y Dios nunca más la va a encontrar. Así que no busque los pecados que fueron remitidos, porque no los vas a hallar. ¿Lo estamos entendiendo? Escuche, nunca se puede dar la remisión si no hay donde poner lo remitido. Por eso, en ese acto de quitar de para poner en otro, nos indica cómo Jesús en la cruz ocupó el lugar que tú y yo teníamos que ocupar, para que ahora los pecados a él sean remitidos. Y es allí donde se puede dar la propiciación. La propiciación, que ese es otro término que habló Pablo en Romanos, la palabra técnicamente de hilasterium, que es el término griego, es apaciguar la ira. El acto mediante el cual se puede reconciliar, volver a alguien favorable, hacerlo propicio. O sea que ya no hay ningún sentido de enojo. Y aquí es como la sangre de Cristo derramada y presentada por él en el santuario pudo propiciar, pudo calmar, pudo satisfacer la ira de un Dios santo y ofendido por la transgresión del hombre. Ahora, también en la ley había una ilustración de eso. Usted recuerda que el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero de la Pascua ofrecido y entraba al lugar santísimo, solo él podía entrar. Y allí con la sangre del cordero se presentaba ante el arca del pacto para ofrecer la sangre del cordero. El arca del pacto tenía una tapa de oro, cubierta de oro, que se llamaba el propiciatorio. Nunca se podía abrir, porque lo que iba a mostrar al abrirse era el pecado del pueblo contra la autoridad de Dios, contra la palabra de Dios y contra la provisión de Dios. Dentro de ese arca estaba un poco de maná, el pan del cielo que ellos despreciaron, las tablas de Moisés que hablaban de la ley que ellos quebrantaron, y la vara de Aarón, que es la autoridad que ellos rechazaron. Eso era lo que hacía a ellos culpables. Entonces el sumo sacerdote cogía la sangre y 7 veces la regaba sobre el propiciatorio, para que ahora esa lámina de oro que mostraba el juicio de Dios por esto quebrantado, él se ponía debajo del arca del pacto y decía: por la sangre del cordero, el sacrificio te sea propicio. No inculpes al pueblo del pecado que se ha cometido. Y él esperaba que Dios fuera propicio. La ley decía que para que la sangre fuera propicia, Dios tenía que aprobar el cordero ofrecido. Era todo un protocolo. Ahí estaba él con una expectativa entre perdón y muerte, porque decía que si Dios no aceptaba el sacrificio y la sangre del cordero no le satisfacía, el sumo sacerdote moría en el santuario. Y de atrás, desde el lugar santo, los hijos de Aarón le tenían que sacar
de una soga que habían amarrado a su pie. De repente él percibía que una nube bajaba. Diga la gloria Shekinah. Allí la cubría. Y él era envuelto en esa nube. Se sentía ahora y empezaba a danzar en el Santísimo. El pueblo afuera oía las campanillas que llevaba en sus túnicas y sabía que la sangre había sido propicia. Esa es la idea de donde habla propiciación. Ya no hay una horrenda expectación de juicio, de condenación y de muerte para los que están en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo Dios las recibió. Y al Hijo, dice Romanos 3:25, y al Hijo puso como propiciación. Dios es propicio, no a mi pecador. Eso lo decía el fariseo antes de la cruz. Dios ha sido propicio para mí en Cristo. Póngase de pie. Ya me apagaron las luces, está diciendo termine. Y eso que el pianista no subió. Estamos provocándole. Pastor Gerardo seguirá el domingo, no se lo pierda. Otros aspectos de esta salvación tan grande. Ir conociendo algunos textos y palabras que usted pase y dice, ¿qué será eso de remisión y propiciación? Bueno, vamos a definirlo de forma práctica, y lo importante, lo que les dije, no es entender textos bíblicos ni algunas doctrinas bíblicas, sino entender la vida que está en Cristo y que por su palabra se nos declara lo que nos ha sido dada. Diga gracias a Dios por una salvación tan grande y un Salvador tan grande. Padre, gracias te doy por este tiempo de edificación, orando que el Espíritu Santo traiga luz, entendimiento a nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, nos haga entender y valorar de verdad esta salvación tan grande, y que con gratitud respondamos en obediencia a esa gracia donde nosotros hemos recibido todo y en Él estamos completos. Gracias, gracias, porque nos das algunos destellos de lo que es la justificación por la sangre, que podamos valorar la obra del justo. A ti, Padre bueno, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza en la iglesia de Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Una